Con mucho gusto, el día de hoy voy a presentarles al siguiente conferencista magistral, Rubén Alvarado. Él ha sido un gran profesor y mentor en un poco tiempo que llevo de conocerlo. Y me da muchísimo gusto poder presentarlo el día de hoy. Él es médico psiquiatra con un máster en salud pública y un doctorado en psiquiatría y cuidados comunitarios. Es profesor e investigador del programa de salud mental en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en Santiago, al igual que en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, también en Chile. Sus principales áreas de interés son la epidemiología de los problemas de salud mental en poblaciones específicas, como pueblos indígenas, migrantes, personas encarceladas, los determinantes sociales de la salud mental, en especial las condiciones psicosociales del trabajo y el capital social en las comunidades, y el desarrollo de innovaciones para las políticas y servicios de salud mental, así como el estudio de los procesos de implementación de estos cambios. Es autor de más de 110 publicaciones científicas y 17 capítulos de libros. Es director de varias redes de colaboración internacional, entre las que destacan Red de Américas y el Consorcio para la Investigación en Estigma en Problemas de Salud Mental y Uso de Sustancias en América. Actualmente es el líder del estudio internacional multicéntrico de COVID-19 Healthcare Workers Hero Study, el estudio HEROES, con más de 20 países y el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, tema del cual nos hablará el día de hoy con la conferencia magistral titulada La salud mental en los trabajadores sanitarios. La pandemia revela una deuda pendiente en las políticas públicas. Adelante, Rubén. Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Rubén Alvarado. Soy investigador en el programa de salud mental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Quiero primero que nada darles las gracias por la oportunidad de compartir con ustedes una línea de trabajo, de investigación que busca finalmente incidir en políticas públicas y que va a ser con lo que espero podamos encontrar algunos buenos fundamentos a partir de lo que les voy a presentar. Realmente para mí es un honor poder estar con ustedes, poder estar nuevamente en el Instituto Nacional de Psiquiatría de acá de México, y poder estar con ustedes en esta reunión anual que sé que es muy importante. Quiero sobre todo partir recordando a queridas amigas del instituto, con quienes llevamos varios años en contacto y que seguramente van a estar aquí presentes, y quiero mandarles un saludo muy especial. Me refiero en primer lugar a María Elena Medina Mora, una gran investigadora de ustedes y de nombre internacional, con quien hemos compartido en varias ocasiones. Entonces un saludo grande para ella y varias personas de su equipo que ya para mí son amigas. A veces no nos hemos visto por años, pero cuando nos encontramos es como si no hubiera pasado tiempo entre medio, ¿no? Con Corina Benjet, querida amiga, ¿no? Chuchana Berenson, la doctora María Carmen Lara, que han sido, con quienes hemos estado en contacto, yo creo que a esta altura casi 15 años. Entonces, un gran saludo para ustedes, e insisto, es para mí un placer estar aquí. También quiero dar un saludo a una colega más joven con quien llevamos trabajando algún tiempo, es la doctora Sol Durán, que ha sido parte de este trabajo que voy a contar y que ella también presentó algunos resultados de nuestro trabajo internacional y multicéntrico previamente. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Lo que voy a hacer a lo largo de esta presentación es hablar sobre lo que ha sido el impacto en la salud mental de los trabajadores sanitarios trabajando en este periodo de la pandemia COVID-19 y cómo los resultados de unos estudios que estamos haciendo nos van revelando una deuda pendiente en políticas públicas con estos trabajadores. ¿Cuáles son las ideas centrales de esta presentación? ¿No?
Primero, que el trabajo que están realizando nuestros trabajadores sanitarios durante este periodo ha generado altos niveles de malestar psicológico en ellos y no han recibido el suficiente apoyo. Que las características y condiciones habituales de trabajo de los trabajadores sanitarios generan un alto nivel de estrés que no ha sido bien reconocido hasta ahora, a pesar de que ha sido bastante estudiado, y que no ha recibido suficiente atención por parte de las políticas públicas. Por lo tanto, hoy día la pandemia, que ha extremado esta situación, nos revela, ¿no es cierto?, esta carencia, este gap, y por lo tanto hay una oportunidad de generar políticas que permitan proteger de manera permanente la salud mental de nuestros trabajadores de la salud. Y esto, especialmente el foco de mi presentación, va a estar hacia nuestros países de América Latina. Quiero agradecerles a todos quienes han participado en esto. Ya van a ver que se trata de un estudio multicéntrico, donde hoy día participan cerca de 10 países en América Latina y 30 países en todo el mundo. Y yo aquí he mencionado a quienes son los coordinadores de cada uno de los sitios de los 6 países de los cuales voy a usar esta información y con quien he compartido esto con ellos, y más adelante espero que podamos hacer una publicación con estos resultados, ¿no? Aquí están todos ellos presentes y les agradezco públicamente. ¿Cómo partió esta historia de hacer el estudio del cual yo voy a mencionar, ¿no? El estudio le pusimos un nombre, está en inglés, ¿no es cierto?, pero se refiere al estudio de salud, ¿no es cierto?, de los trabajadores, que inicialmente partió esto hacia mediados de marzo del 2020, a propósito de observar cómo iba avanzando la pandemia en el mundo, y al mismo tiempo de empezar a darse cuenta del impacto que estaba teniendo en los trabajadores de la salud. Se me ocurrió que era importante generar un estudio que pudiera proveer evidencia sobre este impacto, sobre sus características, sus factores asociados, como para rápidamente generar políticas, ¿no? Y así, en la segunda mitad de marzo, empecé a diseñar este estudio. Contacté a algunos colegas de otros países con quienes estábamos trabajando. Varios de ellos son los que están aquí, justamente Sol en el caso de México, Marcela en el caso de Argentina, el equipo del Ministerio de Salud que dirige la política de salud mental en Perú, y así, ¿no? Con varios de los equipos que llevábamos trabajando, los contacté y empezamos a trabajar en esta propuesta, ¿no? Finalmente el proyecto se fue extendiendo. Hoy día tenemos 11 países en América Latina en etapas distintas. Algunos ya han terminado la fase de recoger los datos de la línea basal, que yo les voy a comentar. Otros están por comenzar. En fin, ahí vamos avanzando. Y además, en paralelo, se generó en América Latina 2 grupos de trabajo muy importantes. Uno de ellos dirigido justamente por la doctora Sol Durán, que es un grupo que está analizando todas las políticas públicas que se han implementado en nuestros países de América Latina durante el periodo de pandemia COVID-19, ¿no? La finalidad es poder tener un rápido panorama, ¿no es cierto?, de las medidas y ver efectivamente, ¿no es cierto?, cómo a partir de este análisis podemos contribuir a mejorar las políticas ya existentes o desarrollar unas u otras, que la experiencia conjunta, compartida de los países, sirva para todos, ¿no? Y segundo, una iniciativa que está siendo conducida por otra colega, por la doctora Marcela Freites, ¿no es cierto?, de Argentina, y que es el potenciamiento de una red de prácticas y experiencias en el cuidado de la salud mental durante este periodo de pandemia, ¿no? Y que estamos realizando con ellos como líderes, ¿no?, con la Universidad del Chubut en Argentina, pero con la participación de mucha más gente. Estamos realizando presentaciones de experiencia cada 15 días, los días miércoles en la tarde. Entonces, si ustedes se fijan, este proyecto de investigación inicialmente fue
generó además otros proyectos adicionales, pero la gran finalidad, si ustedes lo miran bien, es producir conocimiento para poder rápidamente desarrollar programas, políticas orientadas a la protección de la salud mental de los trabajadores de la salud y de la población en general también. Este proyecto se extendió después por el resto del mundo. Aquí ustedes pueden ver los sitios que están participando hoy día, como les decía, en distintos momentos del desarrollo de la investigación, pero para nosotros ha sido un gusto poder generar esta red tan intensa de colaboración y que yo creo que nos va a generar no solo los resultados de ahora, sino que nos va a permitir potenciar una red de trabajo que hoy día se extiende en todos los lugares. Entonces, las conexiones, los vínculos, el desarrollo de grupos de trabajo, como lo estamos haciendo, creo que finalmente va a ser un resultado que trasciende este periodo de pandemia y trasciende específicamente la investigación. Hemos puesto mucho énfasis, además, en potenciar a gente joven. Junto con el otro investigador principal, que es el doctor Errázuriz de la Universidad de Columbia, un querido colega y con quien llevamos ya una década de colaboración y varios trabajos y proyectos juntos. Ambos estamos en esta etapa que tenemos un fuerte interés en potenciar gente joven y por eso, si ustedes se fijan, los que participan aquí junto conmigo son en su mayoría investigadores jóvenes. El coordinador del estudio, Franco Mascayano, quien está terminando su doctorado en la Universidad de Columbia, también fue estudiante nuestro acá en Chile, también, y así, con muchos de los otros lugares en Europa, en fin. Entonces eso para nosotros también ha sido un gusto especial, ¿no? Que sea la gente joven la que pueda empezar a asumir roles de liderazgo y vayamos contribuyendo a generar esta generación de reemplazo de nosotros. Bien, entremos entonces en materia. Como les decía, a muy corto andar, ¿no? Nos dimos cuenta de la importancia que tenía el impacto en la salud mental en los trabajadores sanitarios y uno de los primeros trabajos que seguramente varios de ustedes conocen es el que se publicó aquí, ¿no es cierto?, en JAMA Network, que mostraba que los trabajadores de la salud, particularmente médicos y enfermeras, trabajando en lo que se llama la primera línea, o sea, en la atención directa de personas con COVID-19, presentaban síntomas importantes en un porcentaje o una prevalencia importante, depresión, ansiedad, insomnio, como aparecen aquí, ¿no? Y que eran más frecuentes en ellos que en otros tipos de trabajadores que no estaban en la primera línea, ¿no? Más adelante siguieron apareciendo otros estudios y entonces el tema empezó a ser muy relevante. En algún momento incluso se habló de una preocupación fuerte por el riesgo suicida en los trabajadores de la salud. Hubo un hito ahí en particular con una colega en Nueva York que se suicidó después de varias semanas de estar trabajando de manera muy intensa con pacientes COVID-19 en el momento en que el brote epidémico era muy fuerte, eran los momentos más altos en Nueva York. Bueno, entonces este estudio tiene la siguiente característica. Primero, se propone como un estudio longitudinal, así está diseñado, para poder estudiar los efectos inmediatos, es lo que obtenemos en la línea basal, pero también en el mediano y largo plazo. Por eso estamos planteando desarrollar un seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses, después de la línea basal. Nuestra intención es incorporar a todos los tipos de trabajadores, no solo a los trabajadores de la primera línea, como se llaman, no solo profesionales. Aquí estamos pensando en incorporar a todos, técnicos, administrativos, gente de la portería, los camilleros, la gente de las ambulancias, etcétera. Todos los trabajadores, porque creemos que en mayor o menor medida se impactan igual al estar trabajando. Tercero, hemos intentado tener un mayor control posible sobre el muestreo, algo que no ha sido fácil, no lo hemos logrado suficientemente. En algunos países
se optó definitivamente por hacer un muestreo viralizando la encuesta. En otros lugares hemos logrado tener un muestreo controlado, sabiendo exactamente cuál es el marco muestral al cual nos estamos refiriendo, y otros, como en Chile, por ejemplo, hemos hecho una mezcla. Inicialmente un muestreo controlado y después se viralizó, y tenemos por lo tanto dos momentos que podemos analizar de manera independiente para ver si se introdujeron sesgos o no. Estamos usando instrumentos estandarizados, los centrales en este caso han sido el GHQ-12 y el PHQ-9, que ustedes conocen seguramente. Y estamos evaluando una serie de condiciones que son de riesgo a la salud mental para trabajar en periodos de pandemia, y el sentido de esto es poder informar, poder aportar, ¿no es cierto?, con evidencia el desarrollo de políticas. Es aquí donde yo voy a poner el foco más importante, ¿no? ¿Cuál es el modelo que hay detrás del estudio? Es un modelo basado en modelos de estrés psicosocial. La idea es que la situación de hoy día, con todo lo que está sucediendo, genera altos niveles de estrés y que se manifiestan como síntomas de ansiedad y depresión en los trabajadores de la salud, o en un porcentaje importante de ellos, que esto con el tiempo pone en riesgo al trabajador y genera la posibilidad de que se desarrolle un trastorno mental, pero no necesariamente va a ser así, pero es un riesgo, que esto se puede producir o potenciar a partir de factores que van desde políticas públicas, los medios de comunicación que se han centrado en la pandemia durante este tiempo y generan más temor, ¿no? Por aspectos que son propios de la organización territorial, local, por aspectos que son comunitarios, de la familia y de la persona también. Y de igual forma, existen factores que pueden hacer un buffer, hacer una contención, ¿no es cierto?, y que por lo tanto van a actuar reduciendo el riesgo sobre el estrés y sobre un potencial daño a mediano y largo plazo, en los mismos niveles. Entonces vamos a estudiar todo esto para ver cómo funciona, ¿no? Ya tuvimos, hace poco empezaron a aparecer algunos estudios que están haciendo una síntesis rápida, ¿no es cierto?, sobre los factores que puedan afectar a los trabajadores, y aquí tienen ustedes algunos de los que han sido más estudiados hasta la fecha. Nosotros vamos a tocar algunos de estos en el estudio. Yo diría que una parte importante, justamente. Algunas aclaraciones importantes, porque el estudio está en marcha, como ustedes saben. Los datos que yo voy a presentar provienen de 6 países, son datos preliminares. Algunos de esos países todavía siguen recogiendo información, entonces eso es bien importante que lo sepan. Segundo, porque estamos considerando solo aquellos casos donde la información fue completa. Tenemos un porcentaje de encuestas que las personas ingresan a ellas, pero después las abandonan, que es aproximadamente el orden de entre un 10 y un 15%, dependiendo de los países. Nosotros tomamos solo los datos completos. Entonces también es importante, porque esto podría después, en alguna de las publicaciones, cuando ya trabajemos sobre las bases de datos definitivas, haber algunas diferencias, pero vamos a trabajar sobre miles de personas, así que es posible que si hay diferencias sean menores. Y como decía, vamos a utilizar fundamentalmente para esta presentación como resultado o outcome principal los puntajes obtenidos en el GHQ-12, que como ustedes saben es un instrumento que genera un indicador de malestar psicológico. En algunos casos es un indicador del riesgo de tener un trastorno mental general y común en particular, el más frecuente. Y también vamos a usar el PHQ-9, que como conocen ustedes es un instrumento que se utiliza para medir el nivel de síntomas depresivos y que da incluso algunos indicadores sobre la intensidad del cuadro depresivo. Aunque fue originalmente pensado como un instrumento para detectar depresión en consultantes de centros de atención primaria, también está empezando a ser usado desde hace algún tiempo
para medir en población general, ¿no? Que es como lo usaron justamente en el estudio que yo mencioné de Wuhan, y aquí lo vamos a usar en el mismo sentido. Primero caractericemos la muestra, ¿no es cierto? Estamos hablando de 9.000, casi 9.500 personas, 9.488 personas. Como ustedes pueden ver también las cifras, ¿no? Hay la mayoría de los países, Chile, Guatemala, México, Perú, son sobre 1.000 personas, más de 2.000 en algunos, y en el caso de Argentina y Venezuela son un poco menos. Es porque, como les decía, todavía están tomando datos en la línea basal. La gran mayoría son mujeres, tal como era de esperar, como sucede con nuestros trabajadores sanitarios, y en la edad fluctúa, ¿no es cierto?, si se fijan en los países, me refiero, entre los 34 y los 43 años la mediana, teniendo una mediana del grupo completo de 36 años. Este dato lo pueden ver mejor aquí en un histograma, donde muestra que en general el grupo de trabajadores que respondió a la encuesta tiende a ser un grupo un poco más joven, ¿no? Si se fijan, la curva está más cargada hacia los 25 y 35 años, ¿no? 40. Ese es el rango en donde se concentran la mayor cantidad de trabajadores de la salud de esta muestra. ¿Dónde trabajan? ¿No es cierto? La mayoría de ellos lo hacen en el sector público, un 85,8% del grupo completo, un poco más alto en el caso de México y Venezuela, y un poco más bajo en el caso de Guatemala. En su mayoría son profesionales quienes respondieron a la encuesta. Estamos hablando de todo tipo de profesionales, médicos son la mayoría, pero también una cantidad importante son enfermeras, psicólogos, nutricionistas, tecnólogos, etcétera, ¿no? Terapeutas ocupacionales. Si ustedes se fijan, el porcentaje de profesionales también es mayor en México, en Venezuela, y un poco menor en el caso de Argentina, de Perú, de Guatemala. En promedio son 71,9%. ¿Cuántos trabajan ahora en qué tipo de centros? Más bien trabajan. Podemos ver que poco más de la mitad del grupo trabaja en hospitales y poco más de un tercio trabaja en centros de atención ambulatoria. En su mayoría son centros de atención primaria en este caso. El porcentaje que es la diferencia son otras áreas, son áreas de administración, por ejemplo, que también fueron incluidas, o a veces algunas áreas de apoyo logístico, ¿no? Que no están necesariamente dentro de hospitales o centros de atención ambulatoria. Pero en su mayoría son de hospitales y centros de atención ambulatoria, especialmente atención primaria. Aquí ustedes pueden ver los resultados preliminares de uno de nuestros outcomes principales, ¿no? Que es el puntaje en el GHQ-12, y ustedes pueden ver la distribución de la curva con un promedio en los 13,9 puntos, ¿no? Está tomado como, en su uso, es como una variable continua en este caso. Claro, y ustedes se preguntarán seguramente si esta distribución sería la normal o la esperable. No tenemos un registro de todos los países, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en el gráfico en la parte de arriba todos los países, pero sí teníamos un antecedente previo en Chile, que es de un estudio hecho también en trabajadores de la salud, una muestra del orden de 755, bastante similar en términos de distribución de sexo y edad, en el año 2007, o sea, en periodo en que no teníamos una situación o emergencia especial como la pandemia, y ustedes pueden ver cómo se comporta el puntaje del GHQ-12, y ya pueden notar, aunque como digo, no son estrictamente comparables, porque aquí hay más países en el caso del 2020, pero nos sirve como una referencia, y ustedes pueden ver cómo la curva está desplazada, ¿no es cierto?, claramente hacia la derecha, mucho más que en el caso de lo que se observa en el estudio de Chile, ¿no? Entonces, estamos claramente viendo de que hay un nivel de malestar psicológico, de estrés emocional más alto. Respecto de los síntomas, ¿no es cierto?, con el otro outcome principal, que es el PHQ-9, ustedes pueden observar aquí la frecuencia en que estos síntomas están presentes la mayor parte de la semana o casi todos los días, ¿no? Y dentro de estos destaca el cansancio,
¿no? Y la falta de energía en más de un cuarto de los trabajadores que lo reportan. Lo mismo, ¿no es cierto?, problemas en el sueño, problemas en el apetito, ¿no es cierto?, también casi un cuarto de los casos. Y un poco más atrás, también prácticamente un octavo de los casos, la pérdida del interés o del placer, así como las dificultades para concentrarse. O sea, pueden ver ustedes que los síntomas son bastante frecuentes, aunque menores que los que fueron reportados en el estudio de Wuhan, pero también son bastante frecuentes nuestros trabajadores. Aquí ustedes pueden ver la distribución de acuerdo a los puntajes del GHQ en cuanto a intensidad del cuadro depresivo. GHQ califica en 5 categorías. Yo he puesto aquí las últimas, de moderado, moderado grave y grave. Y ustedes pueden ver que si sumamos las categorías, que es la última columna de la derecha, ¿no es cierto?, en el grupo completo, alrededor de un 22,7% de los trabajadores estaría presentando un cuadro de moderado a grave, ¿no?, siendo un poco más frecuente en el caso de Chile, bueno, más frecuente en realidad, casi un tercio de los trabajadores, y un poco menos frecuente en el caso de Venezuela, de Perú, ¿no? Pero en promedio el grupo, más o menos 1 de cada 4 a 1 de cada 5 trabajadores en estos 6 países de América Latina están presentando un cuadro depresivo de moderado a grave usando el PHQ como referencia. Vamos viendo entonces algunos de los factores que pudieran estar influyendo, porque esto nos ayuda a pensar un poco más en cómo esto podría servir para el diseño de políticas. Voy a comentar obviamente algunos datos generales y lo que voy a hacer en general es mostrarles los resultados respecto de uno de los outcomes, que es el GHQ-12, perdón, y después mostrarles cómo esto se distribuye en los países para también tener una idea de lo que está pasando, porque hay diferencias entre los distintos países. No son tantas, pero sí son importantes notarlas, porque el diseño de políticas tiene que tener adecuaciones después para cada lugar, ¿no? Entonces, la primera cosa que preguntamos muchas cosas, ¿eh?, pero una de las que es importante es si el trabajador había tenido cambio de equipo o de funciones en este tiempo. Ustedes pueden ver que efectivamente el haber tenido cambio se asocia a un puntaje significativamente más alto en términos de malestar psicológico, y que esto es relativamente frecuente, un poco más alto en países como Chile, por ejemplo, y un poco más bajo en algunos de los otros lugares, ¿no? Pero es un factor que influye. Segundo factor, o el grupo de factores, como vamos a ver ahora, que corresponden a las experiencias, ¿no es cierto?, de trabajo con personas con COVID-19 en la última semana. Efectivamente, quienes habían tenido trabajo directo con pacientes COVID o que no lo sabían, también la incertidumbre puede ser un factor que influye fuertemente, ¿no? Se asocia significativamente a mayores niveles de malestar psicológico. ¿Y con qué frecuencia, no es cierto, se ve eso? Si ustedes lo miran, es bastante alto, ¿no? O sea, vamos a encontrar que la situación de haber estado expuesto o no saber si se estuvo expuesto va a bordear el 70-80%, o más incluso en el caso de Perú, por ejemplo, sobre el 90%. O sea, este es un factor muy frecuente entre los trabajadores de la salud y sabemos que influye. Respecto después de un tema que es súper importante, que es la opinión respecto a si son suficientes o no son suficientes los medios de protección, ¿no?, personal para estar con pacientes COVID-19. El considerar que no son suficientes tiene aquí habían graduaciones, pero nosotros transformamos después las variables en dicotómicas, ¿no?, en base a los análisis preliminares que hicimos. Entonces, el considerar que no es suficiente de alguna manera se asocia a un malestar psicológico más alto. ¿Y qué porcentaje de los trabajadores opinan eso? Fíjense que en general en la región son 2/3, ¿no? Es bastante alto,
considerar que no son suficientes, siendo más alto en algunos países como Venezuela, por ejemplo, o México, y un poco más bajo, ¿no? Menos del 50% en el caso de Chile, Argentina, ¿no? Y Guatemala está ahí en el 50%. La preocupación por contagiarse a sí mismo y contagiar a seres queridos, también ambas situaciones se asocian con un mayor nivel de distrés emocional. ¿Con qué frecuencia es esto? Fíjense ustedes que el contagiarse a sí mismo y el calificar esa preocupación como mucha o muchísima es alta, en promedio es 76,5%, mucho más alta en lugares como Venezuela. Si ustedes se fijan, se asocia también al porcentaje en que se señala que las medidas de protección no son suficientes, ¿no? Más baja en el caso de Argentina, un 54%. Y contagiar a los seres queridos es muy alta. O sea, noten ustedes que casi todos los países están sobre el 90%, y en el caso de Argentina es un poquito más bajo, ¿no? Casi llega al 90% también, ¿no? En total, en la región, un 94,2%. Por lo tanto, estos son factores muy frecuentes y que se asocian, ¿no? Si hacemos una primera síntesis, ¿no?, sobre esto, vamos a ver que el cambio en equipo funciones es un factor que influye, y la exposición a pacientes COVID, la preocupación por contagio y la confianza en las medidas de protección personal son otros factores que influyen también, y que por lo tanto ya podríamos estar pensando en áreas que son susceptibles de diseño de política, ¿no? Pasemos entonces a la experiencia ahora de tener un familiar cercano con COVID o de que haya fallecido un familiar. La experiencia de tener un familiar cercano se asocia significativamente a mayores niveles de estrés. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que el haber tenido un familiar fallecido por COVID no se asociaba significativamente. Es posible que esto tenga otras explicaciones. Es un evento menos frecuente, por supuesto. Pero de todas maneras nos llamó la atención. Quizás esto merita después un estudio un poco más profundo, ¿no? ¿Con qué frecuencia se ve la presencia de familiares contagiados, ¿no? Ustedes pueden ver que en promedio es 1/3 de los trabajadores tienen algún familiar que ha sufrido COVID-19, siendo más alto en países como Perú, ¿no es cierto?, que es más de la mitad de los trabajadores, y más bajo en países como Argentina y Venezuela. Entonces podemos agregar ahora que la experiencia de tener un familiar con COVID-19 es otro factor más a nuestro modelo. Después, algo que fue un punto que inicialmente no lo teníamos considerado en el estudio, pero cuando empezamos a diseñar la encuesta, empezaron justo en ese momento a aparecer las noticias sobre las experiencias de estigmatización y violencia, incluso de los trabajadores de la salud por parte de las comunidades. Entonces, incorporamos preguntas en este sentido, y efectivamente es un factor que se asocia muy fuertemente a los niveles de malestar psicológico. Ambos casos, ¿no? Sentirse estigmatizado, discriminado, así como haber sufrido eventos de violencia. Y aquí ustedes pueden ver la frecuencia con que esto se produce. Noten ustedes que cerca del 50% de los trabajadores dice haberse sentido estigmatizado o discriminado por ser un trabajador de la salud trabajando en periodo de pandemia. Al mismo tiempo, fíjense que 1 de cada 4 señala haber sufrido violencia. Más alto, más frecuente, esto fue en el Perú, 1 de cada 3, y un poco menos frecuente en el caso de Argentina y Chile. Pero es bastante alto si uno se pone a pensar que de alguna manera la fuerza de trabajo sanitaria ha sido fundamental en la contención de la pandemia, ¿no? Entonces es llamativo esto, ¿no? Pero otro factor importante a considerar en nuestro modelo, ¿no? También preguntamos sobre la confianza en el manejo a nivel local y en el manejo a nivel del gobierno, ¿no?, respecto de las medidas que se estaban tomando. Y los bajos niveles de confianza se asocian a mayores niveles de distrés, ¿no? Aquí ustedes pueden ver los porcentajes expresados como
confianza, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo, muy de acuerdo en términos de confiar en mi lugar de trabajo y en el gobierno. Aquí es interesante que en general la confianza en los lugares de trabajo es mayor, ¿no?, respecto de la confianza que se tiene en los gobiernos. En los lugares de trabajo, quiero que miren un poquito la tabla, es más o menos 1 de cada 3 trabajadores dice confiar, ¿no?, de lo que se está haciendo en su lugar de trabajo. Esto es más alto en el caso de Chile, que sube a 1 de cada 2, ¿no?, y Argentina y Guatemala, que también se acerca a 1 de cada 2, y más bajo en el caso, ¿no es cierto?, de Venezuela, en el caso de México, ¿no?, que es 1 de cada 4 en México, 1 de cada 6, ¿no es cierto?, en Venezuela. Eh, y en el caso del gobierno, claramente es menor, ¿no? En promedio, ¿no?, en los trabajadores de los 6 países es de 14,6, o sea, 1 de cada 8 dice confiar en su gobierno. El más alto es Argentina, 1 de cada 3. El resto en general todos están 1 de cada 6, 1 de cada 8, ¿no? Por lo tanto son bastante más bajos. Es interesante ver cómo algunos países tienen niveles muy bajos de confianza, ¿no?, como sucedió con México en particular, ¿no?, como sucede también con Venezuela. Interesante que en Venezuela, por ejemplo, los niveles de confianza son un poco más altos en el gobierno y menos en los niveles locales, ¿no? En fin, yo creo que esto da para pensar, ¿no? Pero lo importante es que esa falta de confianza hace que se asocien a mayores niveles de malestar psicológico cuando hay menos confianza. Le agregamos entonces a nuestro modelo un par de factores más: la experiencia de estigmatización, discriminación y violencia, así como la falta de confianza en el nivel local y en el gobierno. Entonces vamos sumando factores que influyen. Preguntamos también por el apoyo por parte de sus compañeros de trabajo y sus seres queridos. Y aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que el tener mayores niveles, sentir que uno es apoyado por parte de sus compañeros de trabajo, por parte de sus seres queridos, es un factor que se asocia, ¿no es cierto?, a menores niveles de distrés emocional. Entonces, este actúa en un sentido inverso, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la frecuencia del apoyo, y esto es un factor muy importante, ¿eh?, a propósito del diseño política, que lo voy a comentar, porque a nivel de los compañeros de trabajo, fíjense que 3 de cada 4, 4 de cada 5, ¿no es cierto?, consideran que su equipo de trabajo son una fuente importante de apoyo, y eso es un soporte para reducir el nivel de distrés. Y respecto de los seres queridos, la gran mayoría señala que tiene apoyo por parte de sus seres queridos. Entonces, esto, ¿no es cierto?, es muy importante, igual que el factor anterior que yo señalaba sobre mayor confianza en general en su lugar de trabajo, nos hace pensar que el diseño de política tiene que poner un fuerte énfasis en el trabajo local, que políticas muy centralizadas no logran tener el mismo impacto que políticas que apoyen más bien las medidas de protección en el nivel local, en el nivel de los equipos de trabajo, en los centros, en los niveles más territoriales, ¿no? Por lo tanto, para nuestro modelo debiéramos agregar ahora un factor que actúa como un buffer, de manera contraria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el apoyo que el trabajador recibe tanto en su lugar de trabajo, en su equipo, como con la familia, ¿no? Bien, la mayoría de los países, si es que no todas en general, han ido generando respuestas frente a esto, ¿no? Y estas respuestas han sido apoyadas por los organismos multilaterales. Me refiero a Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que son las más cercanas a nuestro campo sanitario, ¿no? Todas ellas han ido generando recomendaciones en general muy valiosas. Yo solo muestro aquí algunas a modo de ejemplo, ¿no? Y los países también. Yo creo que esto lo puede informar mejor algún otro parte del equipo que está trabajando con nosotros en políticas, pero yo me dediqué a hacer una rápida revisión de los países involucrados, por lo menos directamente aquí, estos 6, y todos han generado algún tipo de políticas durante la fase de pandemia, ¿no?
Sin embargo, la pregunta es, ¿estas medidas están llegando a los trabajadores en la salud que las necesitan? Y si no estuviesen llegando, ¿cuál podría ser la causa? Son preguntas interesantes porque a veces se toman medidas de política, pero no necesariamente esas medidas llegan finalmente o cubren la necesidad de quienes son sus beneficiarios. Entonces vamos a explorar un poco esto. Les preguntamos a nuestros trabajadores también cuántos de ellos habían necesitado, que sintieron que necesitaban ayuda psicológica. Lo primero era ver si aquellos que manifestaban que sí la sentían, efectivamente tenían niveles de distrés más altos, más cantidad de síntomas. Y ustedes pueden ver aquí en las tablas que eso es así. Tanto con el puntaje del GHQ-12 como con el puntaje en el PHQ-9, aquellos que señalan que necesitaban una ayuda psicológica tienen puntajes significativamente más altos, como ustedes pueden verlo, ¿no? ¿Qué porcentaje considera que necesita ayuda? Noten ustedes que en todos estos trabajadores fue del orden de 36,6%, o sea, 1 de cada 3, siendo un poco más alto en países como Chile, Argentina, Perú, y un poco más bajo en países como Venezuela, ¿no? México. Pero en promedio, 1 de cada 3, ¿no es cierto?, piensa que necesitaría alguna ayuda psicológica. ¿Han recibido ayuda? También les preguntamos eso, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes el porcentaje de quienes han recibido ayuda, de aquellos que consideran que la necesitaban. Esto no es sobre el grupo completo, sino que es sobre aquellos que consideran que necesitan ayuda. ¿Cuántos de ellos, qué porcentaje, lo han recibido? Fíjense que en promedio es 1/3 normalmente, o sea, han recibido ayuda 1/3 de aquellos que sienten que la necesitaban, ¿sí? Ha sido un poco más alta esta ayuda en países como Argentina, México, ¿no es cierto? Y un poco más baja en países como Guatemala o Perú. ¿Cómo ha sido la ayuda que han recibido? Ha sido fundamentalmente por sistemas de apoyo a distancia, como ustedes pueden ver. Aquí están expresadas como porcentaje sobre el total de quienes lo necesitan. Algunos han tenido las dos cosas, por eso que el porcentaje no suma exactamente el 35,1, pero en su gran mayoría ha sido una sola modalidad, o a distancia, que es la mayor cantidad, o presencial, ¿no?, que es menor cantidad. Y cuando han recibido esta ayuda, también les preguntamos si le habían servido, y más o menos un 60% con cualquiera de las dos modalidades, porque quisimos ver si había una que fuera mejor que otra, pero en realidad no hay diferencias entre las dos. Cualquiera de las dos modalidades, del orden de un 60% de los trabajadores, considera que le ayudó mucho o muchísimo, ¿no? Por lo tanto, como síntesis podemos decir, 1/3 de los trabajadores siente que necesitan ayuda y efectivamente tienen puntajes más altos de malestar psicológico o de síntomas depresivos. De esos, 1/3 recibe ayuda, y los que reciben ayuda en general les sirve. Los 2/3 dicen que les sirve, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden ir viendo las conclusiones, como les decía, ¿no?, que las acabo de comentar, ¿no? Sin embargo, uno se pregunta, bueno, ¿por qué puede hacer que solo 1/3 esté recibiendo ayuda, ¿no?, y no todos los que la necesitan? No tenemos una respuesta para eso, pero vamos a empezar a esbozarla, porque es ahí donde hay vacíos a lo mejor de política que podemos ayudar. Les voy a contar un caso. Esto es algo que hicimos en Chile y que para mí me dio una luz de lo que pudiera estar sucediendo. Desarrollamos un programa de entrenamiento del cual me tocó justamente estar a cargo, de personas que trabajan como trazadores de casos y de contactos COVID-19. Hicimos un programa de entrenamiento a distancia durante los 3 meses pasados, ¿no? Y la idea era justamente que, como esperábamos encontrar una cantidad importante de personas con problemas de salud mental, estos trazadores o estos trabajadores, ¿no es cierto?, sanitarios, su mayoría son trabajadores sanitarios, casi todos,
iban a contactar telefónicamente a quienes son casos o contactos y probablemente iban a encontrar problemas de salud mental y tenían que saber cómo identificarlos, cómo dar una primera ayuda, los primeros consejos y cómo poner en contacto con los centros que correspondieran, ¿no? Para que continuara su atención. Bueno, nosotros a estos trabajadores que hicieron el curso, ¿no? Les preguntamos en la primera encuesta, y fueron 4.940 trabajadores los que estaban haciendo, todavía siguen haciendo el curso, pero esto fue un corte que hicimos a finales de septiembre, con 4.940 participantes de este curso, y un dato muy interesante, ¿no es cierto?, que le preguntamos era cuántos de ellos conocían la plataforma que nuestro gobierno había desarrollado, una plataforma que es bastante buena en el sentido de que contiene información, contiene métodos de ayuda personal, e incluso contiene la posibilidad de contactarlo para poder recibir ayuda personalmente. Entonces, es una iniciativa con muy buena calidad, por lo menos esa es mi opinión. Sin embargo, solo un cuarto de estos trabajadores los conocían y solo 4,2% lo habían usado. O sea, a pesar de que la iniciativa es buena, ¿no es cierto?, los trabajadores no la conocían y no estaban accediendo a ella, ¿no? Entonces, es posible, este es un llamado de atención, que si las iniciativas son demasiado centralizadas, no estén llegando necesariamente a los trabajadores sanitarios. Y lo segundo es que son iniciativas que esperan que el trabajador activamente busque la ayuda. Entonces, no son iniciativas activas de ir a proveer ayuda cuando existe una necesidad, sino que son más bien pasivas esperando que el otro vaya a buscar ayuda, ¿no? Entonces, ese puede ser uno de los problemas más importantes, como lo vamos a ver hacia el final de esta presentación. ¿Qué sabemos además sobre el estado de salud de los trabajadores? Bueno, esto es conocido por ustedes, así que lo vemos rápido. Sabemos que el síndrome de burnout, en el que se ha hablado mucho, ya van, yo creo que casi 50 años de investigación en este campo. Aquí vemos un par de revisiones sistemáticas, ¿no es cierto? Una sobre profesionales que trabajan en unidades de cuidados intensivos, donde distintos estudios han encontrado hasta un 47% de trabajadores con burnout, con indicadores de burnout. Aquí tienen ustedes otro trabajo, ¿no es cierto?, hecho nuevamente en unidades de cuidado intensivo, donde han encontrado, hay estudios que muestran hasta un 71%, ¿no? Aquí tienen ustedes otro, hecho ahora sobre trabajadores de atención primaria en países de bajos y medianos ingresos, y ustedes pueden ver cómo los indicadores de burnout, recuérdense que la estructura del síndrome de burnout tiene 3 componentes, ¿no es cierto? El agotamiento físico, la despersonalización y el sentimiento de bajos logros personales. Noten ustedes cómo el agotamiento físico puede llegar a ser cerca del 50% en esta revisión sistemática, la despersonalización del orden de entre un 32 y un 46%, y en los sentimientos de bajo logro personal entre un 20 y un 48%. Por lo tanto, el burnout es una condición bastante frecuente en nuestros trabajadores de la salud, por lo que no solo en pandemia, sino que ya previamente. Entonces es importante tener eso presente, ¿no? Después, otro fenómeno que ha sido más bien objeto de estudio reciente, que es lo que se llama presentismo, que consiste en que la persona, esto es para cualquier trabajador, ¿no? La persona que sintiéndose enferma, igual asiste a su trabajo y va a su trabajo. Y sabemos que la condición de presentismo se ha asociado a mayores riesgos de enfermar, a mayores riesgos de accidentes laborales y también a menor productividad, ¿no? Entonces, por donde se lo mire, es un problema. En salud, están saliendo estudios desde hace algún tiempo. Aquí yo les voy a mostrar uno que ha sido una revisión, ¿no es cierto?, que muestra que enfermeras, el grupo de enfermeras ha sido un grupo particularmente estudiado en el caso de presentismo,
muestran esta condición de cercana al 80%. O sea, 4 de cada 5 enfermeras van a trabajar a pesar de sentirse enfermas. Y esto en el ámbito de la salud, porque es aquí donde el presentismo ha sido el campo donde más se ha estudiado, pareciera ser por este espíritu de vocación de servicio de nuestro como trabajadores sanitarios, es donde con más frecuencia se da esta condición de presentismo. En Chile hay un estudio que yo conozco, seguramente hay otros más, pero que mostró que un 87% de las enfermeras habían tenido esta condición de presentismo en el año previo. Bueno, les preguntamos también en la encuesta a nuestros trabajadores, ¿no? ¿Y qué nos reportaron? Les preguntamos por si tenían problemas de salud física y mental previo a la pandemia, ¿no? Respecto de salud física, ustedes pueden ver que aquellos que reportaron que sí lo tenían, tienen un puntaje también de malestar psicológico significativamente más alto, y la frecuencia de esto en promedio es de 21,7% en el grupo, ¿no? Un poco más alto en Chile, un poco más bajo en México, Perú, pero es de ese orden, ¿no? 1 de cada 5 trabajadores. Y en cuanto a problemas de salud mental, también se preguntó por eso. Las personas que tenían previamente un problema de salud mental o reportaban tenerla, ¿no?, en la encuesta, tenían también significativamente más altos los puntajes en el GHQ-12, y la frecuencia de esto es de 9,6 en promedio en el grupo. Es llamativo, en Chile aparece más alto, ¿no? 1 de cada 5 prácticamente, y es más bajo en Venezuela, ¿no es cierto?, Argentina, Guatemala, ¿no? Pero en todo caso, quedémonos con la cifra general, que es la que nos interesa a efecto de este estudio: 1 de cada 10. O sea, 1 de cada 5 tiene un problema físico, 1 de cada 10 tiene un problema de salud mental. Esa frecuencia para una población que, como vimos al inicio, es relativamente joven, acuérdense de las edades que yo les mostré, me parece que son cifras altas. Yo creo que aquí hay un problema que tenemos que estudiar con más profundidad, y es el impacto o el riesgo mayor que pudieran tener los trabajadores de la salud respecto de su salud física y salud mental, ¿no? Yo sé que hay algunos estudios, pero son pocos, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí hay también un vacío de conocimiento que tenemos que ir llenando. Entonces, son frecuentes las condiciones que afectan la salud física y mental de los trabajadores, como lo acabamos de ver, ¿no? Y es llamativo cuando exploramos ahora también, al menos en estos 6 países, yo exploré un poquito más también en algunos otros países de la región de América Latina, ¿no? Es llamativo que casi no existan políticas públicas previas a la pandemia que protejan la salud mental de los trabajadores de la salud. No en pandemias se han desarrollado muchas, pero previos a la pandemia casi no existen políticas orientadas a proteger la salud mental de nuestros trabajadores de la salud. Entonces, me parece que aquí hay un vacío importante a llenar, ¿no? Y en ese sentido voy a ir haciendo ya la conclusión final y terminando con la presentación. Creo que hay algunas conclusiones que son importantes. Primero, la salud mental de los trabajadores de la salud ha sido fuertemente afectada por trabajar en la pandemia. Y este es un hecho, ¿no?, que se ha repetido en distintas partes del mundo donde se ha medido, que también nos ha sucedido acá en América Latina, y que se extiende a todos los tipos de trabajadores, ¿no? Segundo, que los trabajadores de la salud tienen antecedentes previos de condiciones y características en su trabajo que requieren el desarrollo de políticas que protejan activamente su salud mental. Ya hablamos de la alta frecuencia de burnout, la alta frecuencia de presentismo, la frecuencia de estas condiciones de salud física y mental de las que hablábamos recién. Por lo tanto, como para cualquier trabajadora, no solo debiera esto enfocarse en salud mental de nuestros trabajadores sanitarios, sino que todos los trabajadores debieran tenerlo. Pero en particular, nuestros trabajadores de la salud aparecen, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones que lo hacen, a mi juicio, un grupo de mayor riesgo, ¿no? Y estas políticas, que debieran ser hechas desde el nivel nacional, tienen que tener un fuerte componente de desarrollo en el nivel local. Cuando digo esto me refiero a que el foco de las intervenciones, de los recursos, debe ser hecha potenciando el trabajo en el nivel de los centros, en el nivel de los territorios, en el nivel
en el nivel más local, ¿no? Ya vimos cómo el apoyo, por ejemplo, del grupo de trabajo era un factor importante que protegía la salud mental, pero al mismo tiempo, comunidades donde había mayores niveles de estigmatización, había mayores niveles de violencia, también son factores que tienen que ser parte de políticas de este tipo, ¿no? De cuidado. Entonces, nos parece que políticas más generales no están llegando necesariamente a los trabajadores y necesitamos políticas activas, pero que pongan un mayor acento en el nivel local y que estas políticas sean políticas estables en el tiempo. Entonces, la síntesis final es que la experiencia en la pandemia y sus efectos negativos en los trabajadores de la salud se pueden transformar realmente en una oportunidad para llenar este vacío. Entonces, con eso termino mi presentación haciendo un llamado para que pensemos profundamente en esto y pensemos en la necesidad, en la urgente necesidad de desarrollar políticas más permanentes de protección de la salud mental y física, por supuesto, salud integral, pero en el enfoque en lo mental estoy poniéndolo ahora, políticas permanentes con un fuerte enfoque en el nivel local, ¿no? Y que se instalen, ¿no es cierto?, para que aprovechando la pandemia queden como una condición permanente en el tiempo. Bueno, con esto termino mi presentación. Reitero los agradecimientos y la oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿no es cierto?, en esta reunión anual de investigación que es muy importante, yo lo sé, y la oportunidad de haber compartido estas ideas y poder entonces ahora pasar a discutirlas y a analizarlas si es que les parece, ¿no?